Se puede realizar una aproximación a Roma desde diferentes puntos de vista. Se puede poner el foco en cualquiera de los siglos de su extensa historia, ya que todos aportan piezas al engranaje de su extraordinaria maquinaria. Es legítimo contemplar sus grandiosas obras públicas o los detalles más precisos que sus artesanos dejaron en miniaturas de cristal. Desde Roma nos ha llegado el relato de sus legiones y de sus políticos. Viviendas, termas y calzadas. Epigrafías que conmueven o aterrorizan. Transitando por la península ibérica, Roma aparece por doquier. En cualquier lugar de este Finisterrae para el mundo clásico, aflora el pulso de una civilización con vocación de globalidad. Roma fue una manera de ver el mundo, una forma de organización social, una escala de valores que tuvo la fuerza para imponerse con mano de hierro apoyada en su corpus legal. En Hispania se manifestaron todas sus potencias. Llegaron hasta aquí en busca de recursos, sobre todo minerales, y de una posición estratégica fuerte para completar su mundo. Ese mundo que se extendió de un extremo al otro del Mediterráneo. Algunos autores han defendido que el pilar de Roma eran sus legiones. Vamos a aproximarnos a dos aspectos de las mismas que tal vez sean menos conocidos: la sanidad militar y las vías de transporte. En el Parque de las Ciencias de Granada se ha desarrollado una exposición sobre medicina militar y Roma ha tenido su lugar. Las legiones estaban tremendamente alejadas de la ciudad y de la cabecera del imperio. Era difícil el capital humano restituirlo, y entonces pues se dieron cuenta que era muy importante el conservarlo, es decir, prevenir y evitar la epidemia y las enfermedades y recuperar a los heridos. Trajano tiene una frase que dice que no hay nada más desmoralizador que el grito de un legionario herido, y eso es porque afecta tremendamente a la moral de combate. Primero es la prevención y el control de la epidemia, el crear una estructura estable en cada campamento romano, que era el valetudinarium, que era, emplear una palabra conocida, como una enfermería, el retirar a los heridos inmediatamente en cuanto se podía del campo de batalla, es decir, no esperar que se terminara la batalla, sino intentar retirarlo antes, de tal manera que pudieran recibir tratamiento lo antes posible, porque hoy las armas son más devastadoras, pero entonces las armas producían unas heridas que fundamentalmente mataban a la gente por exsanguinación, lo mismo que ahora, es decir, se desangraban. Entonces tratarlas lo antes posible de tal manera que evitar que murieran. Y luego el avance tecnológico en cuanto al instrumental, porque tienen instrumental de suturas, material de separación de heridas, extractores de proyectiles, tienen cauterizadores, tienen elementos para hacer craneotomía, para descomprimir el cráneo, tienen elementos para amputar, es decir, que conseguían, y además, iba a decir sorprendentemente, ¿no? Porque como sabían hacer las cosas y lo habían probado, pues con un índice de supervivencia bastante alto, es decir, se puede calcular que en las heridas de combate podían conseguir una supervivencia entre un 60 o 70%. Las calzadas romanas son conocidas por todos, aunque su verdadera funcionalidad y aspecto se prestan a confusión. Entre las actuales provincias de Burgos y Soria, muy cerca de la ciudad romana de Clunia, gracias a las indicaciones del ingeniero Isaac Moreno, hemos podido visitar una calzada romana fosilizada. Se ha practicado un corte en una sección y puede verse bien su estructura y composición. Las vías romanas eran verdaderas carreteras, en todo el sentido de la palabra. Tenían pendientes pequeñas para que las cargas pudieran transportarse, tenían una buena capacidad portante, con un buen paquete de firmes, de forma que permitían tanto transportes pesados como transportes ligeros a buena velocidad. Pero yo estoy seguro que cualquier persona que esté viendo ahora mismo el programa asocia calzada romana a una calzada de grandes piedras, grandes losas de piedra irregular, y uno piensa que sería, pues, si fuera así, muy incómodo el mover carros. Lo que ocurre es que tradicionalmente durante muchos años se había extrapolado el arquetipo de la vía apia, que todos conocen, son con grandes losas, a todas las carreteras que comunicaban las ciudades romanas. Y la vía apia realmente es una calle de la ciudad de Roma que sale con tratamiento urbano durante muchos kilómetros, porque hay un gran complejo monumental que son las tumbas a un lado y a otro del camino. Pero las carreteras romanas no son así, son muy diferentes. ¿Cómo sería una sección clásica de una calzada? ¿Cómo crees tú que sería? Pues una sección clásica de una vía romana, por todo lo que hemos visto y encontrado en todas las partes del imperio. Son piedras gruesas abajo que sirven de cimentación, que son los que de alguna manera dan
capacidad portante a la estructura final del firme, y una buena capa de materiales granulares finos, normalmente zahorras naturales, como estas que estamos viendo aquí, que son los que permiten una rodadura cómoda y una pisada del caballo, además eficaz, para poder ir pues, a buena velocidad y que el agarre sea el que tiene que ser, suficiente y adecuado. Es decir, allí no se verían las piedras, se vería la base, la zahorra, y se rodaría sobre zahorra, mucho más cómodo, lógicamente, para un carro. Una vía romana era como un camino moderno de zahorras naturales, de gravillas finas con arcilla, en forma de trapecio, es decir, que prácticamente era un camino moderno, que es como realmente se podía construir. Este caso, como otros muchos, es muy significativo, porque además de verse muy bien toda la cimentación de piedra gruesa, en esta sección, en este corte transversal, se ve luego una capa de unos 30 centímetros de zahorras naturales, con cantos rodados, de orígenes variados, sobre todo cuarcíticos, también calizos, que no son propias de este terreno. ¿Qué administración, qué Estado pudo hacer esto durante kilómetros, esta loma que estamos viendo fosilizada, que realmente es una vía romana, entre Roma y el siglo XIX, que se hacen las primeras carreteras, que además esta no es una de ellas, porque está fosilizada y llena de bosque, pues solamente Roma. Nadie tenía esa potencia para hacer esto. Las fuentes clásicas llegan a decir que recorría la posta imperial, el correo, digamos, estatal en ese momento, distancias equivalentes hoy en día a 150-200 kilómetros en un solo día. Y vamos a darle una jornada de 8 o 10 horas, tampoco estaba 24 horas. Es decir, las carreteras eran magníficas, los carros también, y la posibilidad de cambiar el caballo, que era el que realmente sufría porque le iba en un carro cómodamente, pues existía. ¿Y quién las construía? ¿Esclavos? ¿Son las legiones las que los construyen? ¿Son trabajadores normales bajo un salario? ¿Quién construye estas calzadas? Me voy a remitir a un autor francés, a Chevalier, en su libro de las Voies romaines, las vías romanas, ya del año 70 y tantos. Él se documenta y consulta muchos documentos clásicos donde se habla de la construcción de vías romanas, 100 y pico documentos. De los 100 y pico documentos él dice que solamente 4 o 5 hablan de la intervención de una legión determinada o de una rama del ejército en la construcción de la vía romana, y ni siquiera que las construyan físicamente, sino que intervienen, igual como cuerpo administrativo, contractual. Exactamente, el resto son contratos a empresas privadas. De hecho, existían los funcionarios. ¿Constructoras como ahora? Empresas constructoras encargadas de construcción de carreteras y de puentes. Ya había funcionarios cualificados para celebrar en nombre del Estado esos contratos. Esta vía era subsidiaria de Clunia, y el paso de la calzada por esta región se ha relacionado con el transporte del oro del noroeste hasta Tarraco, la actual Tarragona. El famoso oro de las médulas habría transitado por aquí en su camino hacia las arcas capitalinas. No obstante, la opinión más generalizada es que Clunia tiene una finalidad estratégica tras los problemas militares de Roma con la población indígena, fundamentalmente los arébacos. Los nombres de Numancia y Tiermes son legendarios. Los pueblos que vivían en esta zona de la meseta plantaron cara a Roma y lo pagaron caro. Pero en Clunia no se aprecian restos de este conflicto. Es una ciudad de nueva creación, aunque con una población arébaca en sus inmediaciones. Veamos qué depara su visita. En cierta manera, aquí enfrente están los últimos que se resistieron a Roma en este territorio. Cada mañana cuando se levantaban y veían este teatro, pues eso era una forma de recordarles quién manda. Sabemos que en el Alto de Peñalba hay ciudad romana a partir del cambio de era, de época de Augusto, y no aparece nada de época celtibérica o anterior, digamos, de la época republicana. En cambio, enfrente del Alto del Castro está algo que se conoce como el Alto del Cuerno, que ahí sí que hay restos de época celtibérica. Por el hecho de ser capital de convento jurídico, tengamos los edificios públicos que tiene la ciudad, porque para el territorio en el que está enclavada no tiene mucho sentido tener un foro inmenso como tiene, el teatro que tiene, los conjuntos termales. Es decir, da la sensación de que es una ciudad, digamos, muy política. Con el paso de los años, el público que asistía a las representaciones teatrales mudó sus gustos por otro tipo de espectáculos, y el teatro pasó a ser una especie de anfiteatro con exhibiciones de fieras. La ciudad posee edificios de entidad. Unas grandes termas en las que se separaba a los hombres de las mujeres por razones morales, es una de las construcciones más destacadas, aunque no la única.
Próxima al foro, una gran villa, de casi 1000 metros cuadrados, da fe del peso que debieron tener algunos personajes de Clunia. Se conoce como la Casa de Taracena, por Blas de Taracena, que la excavó en los años 30. Fue el comienzo de los trabajos arqueológicos de Clunia. Destaca su conjunto de mosaico. El foro, de grandes dimensiones, es la inequívoca demostración de la importancia política de la ciudad. Esta gran plaza pública daba servicio, en este caso al municipio y al convento jurídico. Su estructura es clásica y las funciones judiciales, religiosas y comerciales se desempeñaban aquí con normalidad. Clunia es un deseo de la imperial, de la administración, para convertirse en el centro administrativo de un gran convento, ¿no? ¿Hubo población, se instaló alguna legión o es la propia población de la zona la que viene a vivir aquí? No tenemos constancia de que se instalen veteranos de ninguna legión, parece que es gente del territorio y que debieron ir ocupando el alto paulatinamente a partir de finales del siglo I antes de Cristo. ¿Y sobre esa primera ocupación se hace el foro o el foro estaba antes y se atrae a la gente? El foro es una implantación posterior sobre una trama, y esto se ve claramente porque corta algunas de las casas preexistentes. Por tanto, no hay el clásico trazado romano del Cardo, del Decumano, no existe como tal. Todo lo contrario. En eso se parece mucho a Roma, que dicen que es la menos romana de las ciudades romanas. Se han cumplido 2000 años de la muerte de Augusto, y su legado ha sido puesto de manifiesto en diferentes ciudades de España. En el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se ha dedicado una muestra al bimilenario. Roma no pasa de moda. El mundo clásico no pasa de moda. Despierta en nosotros sueños utópicos. Mérida, Augusta Emérita, fue una colonia otorgada a los veteranos de las guerras cántabras. Augusto tuvo allí una formidable piedra de toque. El rigor de Roma volvió a imponerse, aunque no era la primera vez que este hecho se constataba en Hispania. Este cadáver, con una herida de espada, fue recuperado en el yacimiento cordobés del Cerro de la Cruz, en Almedinilla, Priego. Había quedado abandonado en plena calle cuando los militares romanos tomaron la ciudad. Vamos a ser testigos hoy de una historia trágica, épica, cómo Roma decide destruir rigurosamente y dejar para el olvido esta ciudad que osó ayudar al rebelde Viriato durante la Guerra Lusitana. Fue precisamente aquí donde nos encontramos ahora, donde hallamos dos cuerpos tirados en la calle, entrelazados entre sí, dos adultos, uno de unos 25 años y otro de unos 35 años, posiblemente familiares entre ellos, fuertes de hombros y de brazos, bastante altos para la época, 1,75 m, y con cortes de espada evidentes, cortes de espada que le supuso la muerte. Y así murieron en la calle, sin duelo, sin ceremonia religiosa, hasta que se pudrieron. Sí. Apellano nos dice que las mujeres que caían prisioneras, las mujeres indígenas, incluso preferían la muerte, preferían suicidarse a ser esclavas, ¿no? Y que mataban a sus hijos y a ellas mismas antes que caer en la esclavitud, ¿no? Pero hay que pensar que los supervivientes de la matanza que pudo haber aquí, pues ese sería su destino, ¿no? La esclavitud en el mejor de los casos. Es muy probable que esta población apoyara la revuelta de Viriato a mediados del siglo II a.C. Existen otras pruebas, además de las muertes violentas. Lo primero que tenemos es un nivel de ceniza generalizado en todo el yacimiento. Ya sea el lugar donde uno haga un sondeo, a lo largo de todo el cerro, aparece siempre ese nivel de ceniza que tenemos aquí, un nivel blanquecino, que es la prueba de un incendio generalizado. Si hubiera sido un incendio fortuito, se hubiera vuelto a reconstruir las viviendas. Sin embargo, no hay fases constructivas posteriores. El yacimiento es monofásico. O sea, que arde, esta ceniza será lógicamente el fruto de las vigas, las cañas del techo, etcétera, más la arcilla y la cal, ¿no? Exactamente. Y está todo cubierto. Todo cubierto de esa ceniza. No se vuelve a reconstruir, es monofásico de hecho, a mediados finales del siglo II a.C. Por tanto, el incendio parece que no debió de ser fortuito, porque si no se hubiera vuelto a reconstruir las viviendas. Roma condenó el poblado al olvido, y el Cerro de la Cruz no volvió a habitarse hasta época califal. Tanto con la República como con el Imperio, Roma tenía una política clara, y la dureza contra los enemigos fue la base de su estrategia durante siglos.
Casi 200 años después, vemos un comportamiento similar durante el desarrollo de las guerras cántabras, que fueron un verdadero quebradero de cabeza para Roma. El mismísimo Augusto intervino en un conflicto que sirvió para terminar de someter el norte peninsular. Julióbriga es testigo de aquel dominio. En el año 29, Augusto llega justamente a la zona cántabra, Cantabria, para conquistar la última parte que le quedaba de la Hispania. Él viene acompañada de varias legiones, tiene una guerra encarnizada, sobre todo en el año 29 a.C., que se repite, se sucede a través de una serie de sublevaciones por parte del pueblo cántabro, que queda, según los escritos, finalizada en el año 19. Julióbriga es consecuencia de esa batalla, ya que se funda en el año 15 a.C., a través de la distribución administrativa del territorio que realiza el propio Augusto. De hecho, el nombre que percibe Julióbriga viene del término Julio, que es su padre adoptivo. Según Plinio el Viejo, el tramado urbanístico que tiene la propia ciudad hace que de las diferentes villas romanas que hay actualmente en Cantabria, la única de ser mencionada es la propia Julióbriga. Conocemos en la zona central el foro, que está constituido por un podium donde había un templo. Seguramente estaba dedicado a Júpiter por un fragmento de ara que se ha encontrado cercano a este templo, que estaba adosado al foro. El foro tenía doble columna y luego se ha encontrado un recinto rectangular, también adosado a lo que es el foro, que se piensa que era el lugar utilizado por la curia para hacer asambleas. Cercano también al foro tenemos la ínsula de las tabernas. Aquí justamente en esta zona que se llama la Llanuca estaban las estancias de la gente pudiente de la ciudad, con unos 1.200 metros de superficies tenían las edificaciones, patio central, y las edificaciones, es decir, las estancias, estaban distribuidas en torno al mismo. Por otra parte tenemos otro barrio, el barrio de los humiliati, de los humildes, donde todo el trabajo artesanal, agrícola y ganadero, toda esa gente que realizaba ese trabajo lo tenemos allí bien concentrado. Julióbriga empieza a ser abandonada a partir a mediados del siglo II, para desaparecer a mediados del siglo III después de Cristo. Sin embargo, en la memoria colectiva yo creo que Julióbriga no se olvida. Y es que tenemos enterramientos en torno al siglo VI, VIII en Fosa, que colindan o están cercanos a una iglesia románica del siglo XII, Santa María la Mayor, y además la tenemos justamente adosada a ese antiguo templo romano. Por tanto, vemos una continuidad, es decir, aunque Julióbriga es despoblada, dentro de lo que es el centro religioso, se vuelve a recuperar siglos después. Cuando un arqueólogo se refiere a algo como tafonómico, quiere decir que es una característica que ha aparecido en un resto fósil mientras se convertía en fósil, no previamente. Por ejemplo, un hueso de cráneo está muy curvado y esa curvatura se debe a la presión del terreno en el que fue hallado. Entonces, el arqueólogo dirá que el rasgo es tafonómico. Hubo un tiempo no tan lejano en el que la arqueología era una actividad más vinculada a la historia del arte y a la aventura que en la actualidad. El exotismo fue un motor muy potente para comenzar la investigación arqueológica. Hoy en día, la ciencia positiva y experimental se ha incorporado a la investigación arqueológica para confirmar o desmentir algunas ideas preconcebidas. Los análisis de materiales pueden determinar el origen local o foráneo de una determinada materia. Las pruebas cronológicas fijan la edad de un yacimiento con gran exactitud. La incorporación de estudios genéticos ha contribuido notablemente a esclarecer los tipos humanos y los orígenes de las poblaciones. Se analizan pigmentos, fibras vegetales o grasas animales con gran precisión. La ciencia y la tecnología han contribuido igualmente a los procesos de restauración y conservación del patrimonio arqueológico. La consolidación de huesos fósiles o la limpieza de un pecio han mejorado notablemente gracias a los avances tecnológicos. Pero este análisis material de vanguardia no hubiera sido posible sin los primeros arqueólogos. Fueron personas con gran intuición y determinación que comenzaron una tarea desde la nada, contando solo con fuentes históricas y sin ningún protocolo de trabajo establecido. Los pioneros se hacían las preguntas fundamentales que se hacen hoy día. No disponían de instrumental sofisticado ni de un pozo bibliográfico como el actual.
pero suplían esas carencias con una voluntad a prueba de bombas y una filantropía que los llevó a buscar financiación en sus propios bolsillos más de una vez. Aunque tampoco era extraño que los pioneros vendieran las piezas que extraían del subsuelo. El comercio de antigüedades era una gran fuente de ingresos, y en casos como el de Louis Siret o George Bonsor, sirvió para que pudieran continuar sus investigaciones. Hoy en día, la venta de objetos arqueológicos es completamente ilegal, pero entonces no lo era. Por decirlo de alguna manera, no se veía con malos ojos. Prejuzgar desde la actualidad, además de inútil, resulta injusto, ya que la escala de valores era otra bien diferente. No obstante, fueron los propios pioneros los que pusieron las herramientas para frenar estas prácticas. Sin duda, Pelayo Quintero fue uno de los más destacados en esta labor. Los primeros arqueólogos, como el abate Brull, dormían al raso tras largas jornadas a lomos de una mula. Atravesaban sierras, campiñas y marismas. Descendían a las cuevas más profundas con antorchas, lámparas de gas y primitivos cordajes. Da la sensación de que no había dificultad que no fueran capaces de enfrentar, ni problema que se negaran a resolver. En ocasiones se ha relacionado a alguno de estos primitivos arqueólogos con servicios de información o inteligencia. Al igual que se ha indicado que de Braille, que fue un espía aliado, es muy significativo que con el coronel Vernet pasara largas temporadas en Tarifa. Se ha escrito también el porqué de las excavaciones de la casa de Velázquez en Bolonia, era controlar el estrecho en la época casi previa a la Guerra Mundial. Se ha llegado a decir que Braille era espía y bueno, era un hombre, en ese ambiente se movía por zonas insospechadas, ¿no? Mientras que Obermayer es más el científico, aunque juntos tuvieron una colaboración magnífica y publicaron cosas y fueron grandes colaboradores, ¿no? Es difícil encontrar unos personajes más románticos a lo largo de la historia. Esa mezcla de aventureros, descubridores y espías puede hacer las delicias de más de un aficionado a la historiografía o a la arqueología. Es lógico que los pioneros hayan sido fuente de inspiración para las generaciones venideras. En la actualidad, y salvo contadas excepciones, se tiende a encontrar un perfil más bajo en los profesionales de la arqueología. Ahora prima el componente científico, y es muy difícil que nadie confiese que en realidad le encantaría encontrar la ciudad de Tartesos o el eslabón perdido. Ahora todo es más reglado, menos espontáneo. Es la evolución lógica hacia la ciencia. Desde aquí nos gustaría hacer un pequeño homenaje a algunos arqueólogos legendarios que trabajaron en nuestro país y en otros lugares. A Louis Siret, Hugo Obermayer, Pelayo Quintero, George Bonsor o Henri Brull. Y a los investigadores locales que se interesaron por el patrimonio de los pueblos y ciudades de España. Farmacéuticos, cronistas, archiveros y socios de casinos, ateneos y sociedades excursionistas. Además de los historiadores y arqueólogos formados en la Universidad Española. A ellos les corresponde el mérito de haber descubierto la mayoría de los grandes yacimientos y de haber entrevisto en la niebla de la historia el verdadero camino que había que seguir. Por suerte, muchos de estos primitivos investigadores tuvieron la precaución y el acierto de acompañar sus trabajos de dibujos, planos y fotografías. Uno de los mayores archivos fotográficos antiguos es el de George Bonsor. Tiene cientos de fotografías. Cada fotografía de este archivo parece encerrar un misterio, una historia que llega a nosotros como un susurro. En la actualidad, universidades y centros especializados como el Instituto Arqueológico Alemán dedican buena parte de sus recursos a la documentación fotográfica. El archivo del Instituto Arqueológico Alemán es de los que no deben perderse los estudiosos y aficionados. A veces el instituto publica ediciones como esta en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona. En el libro se repasa la actividad de la sede de Madrid en su labor por toda la península, así como una aproximación a los fondos fotográficos. Se percibe que quizás sea la fotografía el testigo más fiable del trabajo arqueológico, o al menos el que llega con más fuerza al público. En muchos casos son fotografías testimoniales, en otros tienen la visión de los artistas que estuvieron al otro lado del objetivo. Se pueden ver muchas cosas en este archivo, desde arte rupestre al ídolo de Peñatú en 1969. Si vemos el estado actual del monumento, comprobamos que no ha cambiado demasiado. En esta otra fotografía, observamos al arqueólogo Michael Bleck ante la bicha de Balazote, que ya tiene nueva ubicación en el remodelado Museo Arqueológico Nacional. Vista en la fotografía de Peter Witt, realizada en 1981, la dama fenicia del sarcófago de Cádiz parece tener una mirada más melancólica.
Y así podríamos continuar por Ampurias, por Tarragona, por Segóbriga o por Mulvamunigua, casi por cualquier lugar de esta piel de toro horadada por los arqueólogos. Se puede afirmar que en la arqueología española todo empezó con Carlos III y su interés por las antigüedades. En el Museo Arqueológico Nacional pueden contemplarse parte de sus colecciones, destacando las cerámicas griegas. Pero ahí todavía existía más un afán de coleccionismo que de ciencia. Carlos IV continuó con la labor de su predecesor y con la ayuda de Godoy y del conde de Campomanes impulsó notablemente las excavaciones arqueológicas en Mérida. Los dibujos de don Manuel de Villena Mociño son un testimonio extraordinario de aquella época y un archivo visual impagable. Algunos de los grandes monumentos emeritenses que podemos disfrutar en la actualidad ya fueron plasmados a finales del siglo XVIII. En 1868, Manuel de Góngora y Martínez publica en Madrid su obra Antigüedades prehistóricas de Andalucía. En este trabajo ya se aprecia un interés por el método científico, por la descripción prolija. Un intento por contextualizar los hallazgos descritos con la información que existía en la época. Destaca el especial cuidado que se presta a los dibujos que muestran los descubrimientos publicados con todo lujo de detalles. En este primer gran catálogo de la arqueología española, Góngora y Martínez se detiene especialmente en la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. Llaman la atención los dibujos de cestos de esparto neolíticos y toda la industria lítica que encuentra en la cueva. En este volumen también podemos ver los primeros calcos de la célebre Cueva de los Letreros de Almería y un catálogo del mundo dolménico andaluz. Góngora se detiene especialmente en los trabajos de Mitjana en el dolmen de Menga. Recorre los caminos del altiplano granadino y cuenta su experiencia en el Hoyo de Gorafe, describiendo sus monumentos megalíticos, dibuja copas argáricas y se detiene especialmente en una muralla que denomina Castillo de Ibros, en Baeza. Compara sus murallas con las de Micenas, Beocia y Samos. Para los aficionados a la arqueología, la obra de Góngora y Martínez es una joya y puede consultarse en la Biblioteca Virtual de Andalucía. El castillo de Mairena del Alcor es el hito que nos va a conducir a la extraordinaria vida y compleja personalidad de George Bonsor. En la actualidad, el castillo es un museo levantado con gran talento y esfuerzo sobre la figura de Bonsor, quien siempre quiso tener aquí precisamente un museo con sus colecciones arqueológicas halladas en los Alcores. El castillo es un ejemplo de arquitectura militar cristiana de la Baja Edad Media, de la primera mitad del siglo XIV. En 1902, George Bonsor lo adquirió en una situación de gran deterioro y se propuso su restauración. Durante las tareas de desescombro, Bonsor aprovechó para ir catalogando materiales y estructuras antiguas, entre ellas una necrópolis de hornacinas con urnas cinerarias que compara con las canteras romanas de Carmona y Osuna. Bonsor construyó una vivienda con una portada morisca inspirada en el Alcázar de Carmona. Allí ubicó su estudio, que hoy conserva aún ese halo de exotismo y romanticismo propio de la época. En el patio de armas del castillo, Bonsor diseñó un jardín. ¿Fue Séneca quien dijo que teniendo una biblioteca y un jardín ya no se necesitaba nada más? Quizá fuera Lucano. ¿Qué más da? El caso es que George Bonsor debió pensar lo mismo. En el jardín, y sobre todo en las murallas, puede verse la mayor población de cernícalos de España. Entre las estancias del castillo existen un par de salas expositivas con materiales sobre George Bonsor y su labor. Pueden verse cosas muy interesantes, como sus mapas, publicaciones y algunas de sus fotos. Los más curiosos seguro que se fijan en la tartera que Bonsor llevaba a las excavaciones. Y es que la casa de Bonsor en el castillo de Mairena del Alcor desprende arqueología. En cada vitrina parece habitar un misterio, en cada estancia una época. Suena a gramófono, a charla distendida y a canto de aves. Y delante de la mesa del despacho del arqueólogo parecen correr las preguntas grabadas de alguna manera entre las incisiones de la cerámica y la forja de viejos metales. Conviven dentro de estas cuatro paredes piezas iberas de Elche y de las Islas Chili, armas de fuego, pinturas y ropas extrañas. Hace fresco y la primavera termina. Al ser George Bonsor un personaje principal de la arqueología española y europea, recibió en esta casa la visita de varios de sus colegas.
De especial interés resulta sin duda la que realizó Adolf Schulten en 1910. Tartessos, la Moby Dick de la arqueología ibérica, fue la razón. Las relaciones de Bonsor y Schulten darían para mucho. George Bonsor será recordado por muchas de sus intervenciones, desde las de Baelo Claudia hasta Itálica. Su expedición a las Islas Chile en busca de las míticas casitérides es una de las más notables de la época. Bonsor conocía bien la cultura del sur peninsular y quería rastrear las rutas del estaño. No encontró las míticas islas, pero dio pasos firmes en la investigación del megalitismo británico. Su trabajo en los Alcores, con la legendaria excavación de Setefilla, en pleno valle del Guadalquivir, es otro de sus grandes hitos. Aunque la posteridad le tiene un hueco reservado por su dilatado y prolijo trabajo en la necrópolis de Carmona. Él fue el actor principal. La tumba de Servilia o la del elefante son testigos imperecederos. La tinta de los pioneros seguirá fluyendo.